Señores, muy buenos días, tengan todos bienvenidos a este su programa Con el Consumidor. Hoy es lunes 28 de noviembre. Agradecido de Dios y de todos ustedes cada día por permitirnos llevar a sus hogares este programa Con el Consumidor, siempre con temas interesantes, temas de mucha utilidad para todos nosotros los consumidores, para aprender a tener una mejor calidad de vida y aprender siempre herramientas interesantes que nos van a ayudar a ser mejores consumidores. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante. Hablaremos sobre el tinnitus. Tinnitus, que es lo mismo que decir el zumbido en los oídos. A veces este zumbido que nos da en los oídos, que uno no... y no hay ningún sonido externo, no hay ningún ruido externo que lo produzca, y usted lo tiene en el oído y no sabe el por qué, tiene una razón. Entonces estaremos hablando con el doctor Luis Felipe Encarnación, que es otorrinolaringólogo, más adelante, para que él nos explique qué es este zumbido en los oídos que molesta tanto, que muchas veces uno se desespera, que no sabe. A mí me ha dado y eso es desesperante. Y entonces conocer las causas y cómo tratarlo. También la doctora Patricia Salazar nos acompaña en el día de hoy, que nos dará su posición, su ayuda con respecto a esta enfermedad vista de los ojos de la medicina natural. Así es que no se pierdan el tema de hoy, quédense en sintonía porque es muy, muy interesante. Recordando también que usted nos puede seguir en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. @conelconsumidor es nuestra cuenta. También en WhatsApp puede hacer lo mismo, escribiéndonos, mandando sus mensajes, mandando sus comentarios con respecto a los temas que quieren que tratemos en el programa. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en estas importantes redes sociales. El mundo de las redes sociales, que es hoy día vital para poder tener alcance y para poder tener contacto directo con todo el mundo. Hay presidentes, mire, es tan fuerte las redes sociales que el presidente de los Estados Unidos electo ganó las elecciones en gran parte por la ayuda que se le dio por el manejo de las redes sociales. Igual que Barack Obama, que en su momento fue uno de los pioneros políticamente hablando, de los que utilizaron las redes sociales como herramientas para presentar sus propuestas de campaña. En el 2008 por allá, cuando nacía Twitter, y él fue uno de los pioneros en utilizar esto como herramienta política. Así es que por eso nosotros no estamos al margen de esta situación, sino más bien utilizamos esta herramienta para que usted tenga esa posibilidad de contactarnos y de hacer sus preguntas. Contacto directo. Señores, la noticia más importante que yo creo que el mundo está hablando totalmente es la muerte del comandante Fidel Castro. Fidel Castro, expresidente de Cuba, un líder que representó para todo el mundo, no solamente América, porque hay mucha gente que habla de América Latina, pero el alcance de Fidel Castro es un alcance mundial. Estamos hablando que casi en todas las partes del mundo conocen quién fue y quién es Fidel Castro. Él muere el viernes a los 90 años de edad. Ya él venía padeciendo de complicaciones de salud desde 2006, cuando él renuncia de la presidencia de Cuba y le da paso a su hermano Raúl, que a partir de ese momento es quien dirige los destinos del hermano país. Entonces, nada, esa muerte ha causado pesar en algunos sectores, alegría en otros, pero la realidad es que ninguno de los dos sectores pueden obviar el hecho de que Fidel Castro, la estatura de este líder, la importancia histórica de este líder, lo que es el ciclo que se cierra con la muerte de Fidel Castro. Estamos hablando que fue el último, a mi entender, el último de los representantes revolucionarios que se tiene del siglo XX. Ya esas figuras importantes, emblemáticas, que tenían principios y como que luchaban por lo que ellos entendían era correcto, esa entrega por estos deseos revolucionarios, ya hoy día eso no es tal, ya es más, este mundo es más individualista, este mundo es más que piensa en el yo más que en el colectivo. Y Fidel Castro fue, yo creo que el último ya de esos líderes en que, correcta o incorrectamente, porque eso va a depender de cómo se mire, tenía una visión y puso todos sus esfuerzos en mantener esta visión a base de sacrificios
sacrificios de su pueblo, porque hay que recordar que Cuba tuvo uno de los bloqueos más rígidos y fuertes, ¿no?, que ha tenido cualquier país del mundo, un bloqueo comercial con los Estados Unidos y con otros países. Estados Unidos tuvo una guerra fría con Cuba, y nada, eso se demostró obviamente, y se mostró en la situación económica que se vivió en Cuba a partir de la caída de la Unión Soviética como estamento de apoyo a Cuba. Eso ya por el 89, 90, y es cuando Cuba entonces tiene que hacer sus propios, anteriormente a eso Rusia, la Unión Soviética era el socio comercial más importante de Cuba, y posterior a esto, entonces ya Cuba tiene que buscar otros espacios, ¿no?, otros países, otras relaciones, las cuales fueron siempre limitadas por el bloqueo que existía comercial de diferentes países del mundo. Entonces, a partir de ahí, Cuba empieza a verse en una situación económica muy, muy difícil, con mucha crisis de productos, crisis en todos los sentidos de la palabra. Pero una cosa importante hay que destacar de Fidel Castro y el régimen, porque no todo es negativo y no todo es positivo, pero de las cosas positivas que podemos hablar de Cuba y de ese periodo, desde 1959 hasta ahora, el 2016, que todavía se mantiene, ¿no?, aunque ya ha ido abriendo, ¿no?, y haciendo algunos cambios, pero el nivel de analfabetismo de Cuba, o el nivel de educación del cubano, dicen que el 98% de la población cubana está alfabetizada. El 98% de la población cubana. Los servicios médicos en Cuba son gratuitos para los cubanos. En Cuba, en el tema, por ejemplo, deportivo, en los deportes, Cuba siempre ha sido una de las potencias más importantes. Recuérdense que en el 1988, para los que siguen el deporte y el tema de las Olimpiadas y este tipo de cosas, Cuba quedó en el 5º lugar en el ranking mundial del medallero, de medallas del mundo. Estamos hablando de una isla pequeña comparada con otros países, y quedó en el 5º lugar. Eso quiere decir que Cuba siempre ha sido reconocida como una potencia en los deportes. En los últimos años no se mantiene vamos a decir, esa fuerza en el tema pero todavía Cuba sigue siendo un referente en lo que se refiere al tema deportivo. Ya dije en el tema salud, en el tema educación, dicen que en Cuba es el país donde hay más médicos per cápita del mundo. O sea que el régimen no era que era tan mal. No habían tantas cosas negativas como todo, señores. La democracia tiene cosas positivas y cosas negativas. Igual todos los regímenes. Yo creo que Fidel Castro tuvo su fortaleza, una de las fortalezas de él fue su persistencia en la lucha, su persistencia en su lucha, que él entendía que era justa. Él entendía muy que era justa y luchó contra la potencia más importante del mundo, señores. Luchar contra Estados Unidos no es poca cosa. Y cuando digo luchar, él lo enfrentó directamente. Lo enfrentó directamente y en lo que él entendía eran las mejores decisiones para su país. Así es que nada, a todo el pueblo cubano lamentamos mucho la muerte de su gran líder. No solamente era un líder de Cuba, sino un líder de Latinoamérica, porque muchos de los presidentes latinoamericanos así lo han dicho, así se han hecho sentir. Igual el presidente Danilo Medina también hizo lo mismo, igual el presidente de Venezuela, el presidente Correa, o sea, muchos presidentes de América Latina que hasta el mismo presidente Barack Obama. El presidente Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, en una nota de prensa y un comunicado, habla de que lamentaba mucho la muerte a los familiares y que Cuba ahora tenía las puertas abiertas para tomar decisiones que pudieran definir lo que será su futuro. Pero en realidad él hablaba del lamento, del pésame a la familia a la familia Castro, y eso causó un poco de molestia en algunos de los sectores en Florida, de los cubanos residentes en Florida, que estuvieron celebrando, estuvieron abriendo champaña, estuvieron haciendo manifestaciones festivas en conmemoración, celebrando, ¿no?, el fallecimiento
de quien fue para ellos su archienemigo, Fidel Castro. Aunque vuelvo y repito, todos, sin importar si les gustaba o no Fidel Castro, han reconocido la grandeza de este líder, de este gran líder cubano, que es, como ya dijimos, es un referente histórico del mundo. Así es que, nada, ahora vamos a ver qué pasará con Cuba, aunque Cuba ya tiene 10 años que Fidel entregó el gobierno, ¿no? Y a su hermano Raúl, y ahí han habido cambios. Ya hasta el presidente Obama estuvo por Cuba, es la primera vez o en más de 50, 60 años que un presidente estadounidense visita Cuba, y eso obviamente representa muchos cambios, representa un giro diferente a la realidad de ese país. Esperemos a ver qué pasa, y paz a los restos del presidente Fidel Castro. Vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos temas interesantísimos. Hablaremos de ese zumbido en los oídos con nuestro queridísimo amigo el doctor Luis Felipe Encarnación. No se vayan.